Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos queridos, clase número 5, Epístolas Paulinas, lección número 8, análisis de Primera de Corintios. Volvemos a repetir, clase número 5 de Epístolas Paulinas. Esta noche vamos a ver corrigiendo problemas en la iglesia, página 53 del material. Bien, lo primero que dice en la introducción, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y el versículo clave acá es capítulo 1, versículo 9. Y dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué él vuelve a recordarle a los corintios? Y si ustedes se acuerdan cómo eran los corintios, que lo explicamos en la clase pasada, ¿por qué vuelve simplemente a decirle la frase principal de lo que él le iba a comunicar? En esta carta, ¿sí?, que no solamente son 2, sino son 4, 2 se perdieron, pero en esta carta le está empezando a comunicar algo en el cual quiere que le presten atención. Y cuando Dios o el Espíritu Santo quiere que le presten atención, lo primero que hace es dar la razón principal para esa atención. Algo así como cuando Jesucristo decía, de cierto os digo, como para decir, llame la atención que lo que voy a decir es mucho más que importante. Bien, acá le empieza a decir, mire, la razón es que ustedes fueron llamados a la común unión con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Es la común unión. Acá no hay diferencia, ni buscamos que ustedes sean diferentes. El Espíritu Santo no busca que ustedes sean ni mejor ni peor que los tesalonicenses, que los efesos, ni que los hebreos. Busca el Espíritu Santo que la común unión sea para con todo lo que nombran a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos nosotros que el Espíritu Santo, lo primero que le dice a esta iglesia para poder revertir las malas situaciones, todos somos iguales ante Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué le recuerda esto? Dice, vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 3 de Primera de Corintios. Búsquelo. Primera de Corintios, primera carta, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así en el nombre de Jesús. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense que él, más allá que está dirigiéndose a los corintios, le dice a todo el que invoca el nombre de Jesucristo, como diciéndole, esta enseñanza va para ustedes, pero también va para todos aquellos que quieren sentirse partícipe del cuerpo de Cristo. O sea, decirle, los voy a corregir a ustedes, pero en ustedes el Espíritu Santo va a corregir a todos los santos. Y ahora vamos a ver por qué le dice los santos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada vimos qué significaba ser santo? ¿Sí? Era un estado en el cual Dios lo llama a ser reformado por el Espíritu Santo para tener una imagen parecida a la de Cristo. ¿Por qué digo parecida? Porque en esta vida no lo llegamos a hacer totalmente. Por eso está la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo nos pone aparte, ¿sí?, nos hace estar aparte para que nosotros tengamos un proceso. Ese proceso nos va a ir asemejando a la figura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿se acuerda que explicamos también nosotros? Una cosa es pecar bajo la luz de Cristo y otra cosa es pecar bajo las tinieblas. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas? Entonces, todos los pecados, los hombres sin Cristo, no va a tener manera de justificarse. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestros pecados son castigados para no ser condenados con el mundo. Entonces, nosotros pecamos, Cristo nos ve, nos arrepentimos, nos redarguye el Espíritu Santo, pagamos la consecuencia del pecado, pero somos limpios para seguir. Ese es el proceso de santidad. A eso se llama llamados a ser santos, llamado a estar fuera del mundo, fuera del pecado,
para entrar en el proceso de santificación por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver que en Cristo también nosotros tenemos esas cosas. Por eso lo primero que él le dice, y fíjese cómo él saluda de otra manera. El saludo viene ahora con un poco de autoridad. ¿Por qué? Acuérdense que también dijimos que las cartas no solamente eran para las personas que iban escritas, sino para aquellos que estaban persiguiéndolo, para aquellos que refutaban el evangelio, ellos tuviesen una manera de defenderlo diciendo, no, mira, nosotros seguimos lo que Pablo nos dijo sobre Jesucristo. Y eso que estaba escrito, los judaizantes y los judíos sabían que era verdad porque él hablaba con el propósito del Espíritu. ¿Para qué? Para que la ley sea perfecta. Entonces le cerraba la boca, para así decirlo de una manera, con esas cartas. Y los judaizantes se sentían mal porque los que le cerraban la boca eran aquellos que antes estaban fuera de la gracia de Dios. O sea, los gentiles con una carta mostrándole, no tenían las palabras que tenía Pablo, pero sí tenían las palabras que Pablo, por el Espíritu Santo, le había hecho escribir. Entonces la carta tenía un doble sentido, el corregir y el defender. Por eso es que tenían que estar bien redactadas y el Espíritu Santo es perfecto. Dice, otra vez Pablo se presentó como apóstol. Cuando un tribunal supremo judío arbitraba una situación, ellos siempre mandaban su decisión por un apóstol. El apóstol tenía toda la autoridad del Sanedrín. Él no hablaba por sí mismo, sino por el Sanedrín. Pero era más que un mensajero, era un embajador, un emisario. Entonces Pablo estaba diciendo que no predicaba su propio mensaje, sino el de Dios que lo mandó. Por eso la salutación acá es distinta a primera y segunda Tesalonicense. Empieza a ponerse firme porque les hace saber que él es un embajador del reino de Dios. No es un embajador de los judíos, no es un embajador de la Torá, no es un embajador de la ley de Moisés. Él es un embajador del Dios de las alturas. Por eso es que se enojaban aún más los judíos cuando leían las salutaciones de Pablo. Era como cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios. ¡Oh, blasfemia, blasfemia! ¿Cómo un hombre se puede hacer hijo de Dios? Pero era la verdad. Y Pablo cuando se presenta así, es la verdad, porque yo iba con carta a Damasco, se me apareció el Señor y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hubo un trato directo con el Señor. Él no estaba mintiendo cuando decía eso. Yo tengo la autoridad, más que un Sanedrín, yo tengo la autoridad del cielo. Por eso les digo a ustedes que los voy a corregir y a su vez los voy a defender. Porque es el Espíritu Santo, no soy yo. Dice, ¿quién era Sóstenes? A ver, era el líder de la sinagoga después de Crispo. Ahora, el asunto es, ¿qué le pasó a Crispo? Que el líder de la sinagoga después era Sóstenes. Vamos a leer qué dice Hechos capítulo 18, versículo 8. O sea, dice que Sóstenes, el compañero que tiene ahora Pablo, era el líder de la sinagoga después de Crispo. Pero es bueno saber qué le pasó a Crispo. ¿Por qué este asumió la responsabilidad de la sinagoga y después se hizo cristiano, no? Hechos capítulo 18, versículo 8. Amén. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, el primer principal de la sinagoga creyó en Cristo la primera vez que le anunciaron a los corintios y se fue. ¿Sí? Se fue. Entonces quedó Sóstenes. Pero Sóstenes, ¿cómo vino a ser cristiano y compañero de Pablo? Fíjese lo que dice Hechos 18, 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos conforme a derecho no os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. A ver, Crispo se hizo cristiano y dejó de ser el principal de la sinagoga. Entonces le tocaba ocupar ese lugar a Sóstenes.
Pero ¿qué le pasó a Sóstenes? Por ser el principal de la sinagoga, los mismos griegos lo agarraron y lo golpearon. Este hecho hizo de que él dejase la sinagoga y se hiciese cristiano. Y por eso aparece como compañero de Pablo. O sea, uno se convirtió mansamente por la palabra y el otro se convirtió mansamente por los palos que le dieron los griegos. Pero de una a la otra, los dos principales de la sinagoga se convirtieron a Cristo. El primero se fue a su casa siendo cristiano, el segundo decidió acompañar a Pablo, ¿sí? Aunque tuvo una mala experiencia en su conversión, porque lo golpearon, ¿no? Por eso no siguió siendo el principal de la sinagoga, sino ahora era compañero de Pablo. Y mire qué bien que le hizo esa paliza, porque terminó siendo un gran apóstol también como Pablo, ¿sí? Ahora, ¿a qué lo llamaba Dios a los corintios? La principal fórmula que le dice es: ustedes tienen que ser santos. Y fíjese que Pablo le empieza a decir por Dios que ellos deberían de ser santos. Entonces los corintios habrán dicho, pero nosotros somos santos porque hacemos las cosas que Dios nos dijo. Porque nadie va a ver sus defectos, ¿no? Si me preguntan a mí y me dicen, ¿usted tiene defectos? No, yo brillo como luminares en el mundo, ¿sí? Soy el mejor espejo. Ahora si le pregunta a otro que está cerca mío, sí, siervo, no tan espejo. Entonces ellos también tenían eso, ¿no? En decir, no, nosotros somos. Y le empieza a dar una salutación diferente. Vamos a verla, a ver. Acción de gracias por los corintios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que se dan cuenta? Yo sé que no se van a dar cuenta, pero ¿qué hay de diferente en esta salutación o en esta acción de gracia que no hay en las otras? En las otras salutaciones, si ustedes ven, el apóstol da gracias por las cosas que las personas hacen en Cristo Jesús. Pero en esta no, fíjese bien que él da gracias por las cosas que Dios hace en los corintios. No saca a relucir nada bueno de los corintios. No dice, ustedes hacen esto, ustedes son solícitos, ustedes son buenos, tienen buenas obras, son hospedadores. No, le empieza a decir todas las cosas que Dios hace en ellos. No al revés. Las otras salutaciones le dice, doy gracias por ustedes que son así, así, así. Acá le dice, no, doy gracias a Dios por ustedes porque Dios hizo esto, esto y esto. ¿Y qué era lo que Dios hizo y les hace recordar a ellos? Los santificó, le dio gracia y paz, los enriqueció con su palabra, con ciencia, dones y con la comunión entre ellos. Mire qué diferente, otra vez, era como para decir, che, me parece que nos está retando. Y sí, porque está diciendo las cosas que Dios está haciendo en nosotros, no las que nosotros hacemos una vez que somos cristianos. Ya venía la salutación y las gracias eran para Dios directamente, no para los corintios. Pero les hace recordar, aún así era muy delicado, pues doy gracias a ustedes porque Dios los santificó, porque Dios les dio dones, porque no le falta ningún don, ninguna ciencia, porque ustedes están en comunión entre ustedes por el poder de Dios. Entonces, acá les hace saber a los corintios de que Dios está haciendo todas esas cosas. ¿Por qué hace esta salutación? Porque los corintios se estaban portando mal. Los corintios no estaban dejando su vieja vida. ¿Sí? De hecho, en Corintio está que si de algún modo alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué está en Corintio? Porque les tiene que hacer recordar que ya no tienen que usar su viejo hombre, que las cosas viejas pasaron, que fueron hechos nuevos. Ellos pasaron 3 años y todavía no estaban siendo nuevos, seguían siendo paganos. Cristianos carnales vendría a ser, y ahora vamos a ver por qué, porque traían las cosas del mundo a la iglesia. Entonces Pablo debía de ponerse firme de nuevo, porque eran orgullosos, porque eran soberbios, porque querían hacer diferencia entre ellos,
siendo de que antes, me imagino que los que ahora hacen diferencia vivían escondidos. Ahora que tuvieron una libertad, no la tomaron como una libertad en Cristo, sino un libertinaje para hacerse ver. De hecho, eso lo va a decir en la Cena del Señor, la adoración pública. Entonces, acá en Corintio las cosas son muy diferentes que en otras cartas, mucho menos que en Primera y Segunda Tesalonicense, nada que ver. Él daba gracia por ellos permanentemente. En esta cosa da gracia a Dios, como diciéndole, doy gracia a Dios que todavía ustedes los tienen en esta situación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? No estaban siguiendo la regla general del cristianismo. ¿Y cuál era una de las primeras que él empieza a retar? ¿Cuál era una de las preocupaciones que le llegó a él? ¿Cuál era? Era la división que había entre ellos. Había una división tan grande que no podía ser. A ver, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué le pide primero? Estén en una mente y en un parecer. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo le pide a los corintios, estén en una misma mente, que es la mente de Cristo, después se lo va a decir, y estén en un mismo parecer, si hay algo bueno de pensar, en esto pensar, quiere decir que no estaban haciendo esas cosas. Entonces, la salutación ya le estaba diciendo, y el primer reto es, no solamente por lo que vamos a ver ahora, que ellos tenían divisiones en decir aquel es mejor que el otro, sino que lo primero que estaban haciendo es dividiéndose en la forma de parecer y teniendo una mente que no era la que les había dado Cristo. Porque Cristo dice, ¿acaso Cristo está dividido? No, entonces ustedes no tienen la mente de Cristo. Porque si tuviesen la mente de Cristo no estarían divididos. Y eso pasaba únicamente en Corintio, no pasa ahora, mis hermanos queridos. La iglesia de Cristo no está dividida. La iglesia de Cristo tiene una misma mente y un mismo parecer. ¿Me va entendiendo? Lo que podemos usar ahora nosotros, no usamos como Corintio la ropa que usaban y que sean profetiza, pero usamos la misma división porque somos fieles a los hombres y no a Cristo. Y con esto no es que digo que usted vaya a una revuelta a su pastor y le diga, desde ahora yo no te hago caso. No. Lo que estamos diciendo que otra vez de nuevo nos enamoramos de los hombres por la unción que tienen, por la gracia que tienen, por el aparejarse con nuestro sentimiento y no del que representa a ese hombre que es a Cristo. Cristo es lo mismo en tu pastor, como en el pastor del otro, como en el otro pastor. Por eso Dios lo levantó como pastor. Y si vos me decís, ellos fallan, ellos darán cuenta a Dios, al pastor de los pastores, si están haciendo las cosas mal. Pero todos tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Sí? A ver si nos entendemos. Usted se tiene que poner terriblemente alegre cuando usted se cruza con un hermano, porque es parte del cuerpo de Cristo. No importa si es la uña o la mugre de la uña, es parte del cuerpo de Cristo. Abrácelo, felicítelo, rompa con todas las estructuras que hay de hombre, de mujer. Usted abrace, póngalo contento. No empiece a investigar de dónde es y qué credenciales tiene usted. ¿Y a usted quién lo bautizó? ¿En su iglesia hay unción o no? No, usted es hermano, no importa que esté en el Chaco, no importa que esté en Santiago del Estero, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, usted es parte del ejército de Dios. Aliente a su hermano, dele ganas a su hermano de encontrarse con usted,
que el diablo pueda estar llorando en las esquinas porque se encuentran dos hermanos y se potencian, no se critican, no se rompen, no se miran de costado, se miran de frente, se felicitan, se abrazan en una común unión con Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengan un mismo parecer. ¿De qué les sirven a ustedes de que hagan tribuna para uno para el otro? Pablo les va a destruir todas las tribunas, porque primeramente se pone él después. Pablo regó, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, como decía Andrés. Yo no soy nada, aunque obro un cachito, yo voy a tener mi retribución, ¿sí? Según conforme a mi obra. Ahora lo vamos a ver. Pero le está diciendo eso, le empieza a ver, a deformar lo que ellos creían que se habían formado bien. No, rompamos de nuevo la vasija, otra vez barro al barro y que el alfarero lo haga de nuevo. ¿Por qué? Porque están haciendo mal las cosas, le decía. ¿Y cuál era una de las cosas que decía? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían otros. Y aún los que decían que yo soy de Cristo no estaban igual. Por eso lo primero que le dicen, muchachos, tengan una misma mente, tengan un mismo parecer. La iglesia de ustedes, si tienen más unción, llévenle un poco al hermano que no tiene. Si en la congregación de ustedes las danzarinas traen la presencia de Dios, permítanle que puedan ir un día que no tienen congregación ustedes y que puedan llevarle esa bendición al hermano que no tiene danzarina. Si usted predica como los dioses, trate que esos dioses puedan ir a la iglesia del otro hermano. Si usted enseña con un maestro óptimo, hágase unas horas para que la otra iglesia que no tiene maestro pueda tener un maestro dominical también, y también ellos puedan disfrutar del lindo, puedan descansar, puedan disfrutar de la gracia y la plenitud de Dios. Enséñele cómo hizo usted para que descienda el Espíritu Santo y la presencia de Dios sea tan espesa que aún no puede ministrar. Llévele esa presencia a su hermano también, no lo mire de costado. No vaya y diga, con usted no puedo tomar mate porque no pertenece a tal o cual iglesia. El cuerpo de Cristo debe estar unido. Eso es lo que decía el Espíritu Santo, hermanos queridos. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Me muero por conocer más hermanos todavía, la familia en la fe, por conocer a los que oraron por mí sin conocerme. Y de eso se trataba acá. Por eso los corintios empezaron a mirar con los ojitos llenos de lágrimas. Y sí, muchachos, estamos mal. Se están portando mal. Ustedes no son igual que los tesalonicenses, pero pueden serlo. No es que le estoy cortando diciéndole ustedes ya no tienen posibilidad. No, pueden serlo. Corrijámonos todos juntos y a ver qué es las cosas que estamos haciendo mal. Pidamos consejo. Esta petición es por la armonía doctrinal. Esto no significa que debemos ser fotocopia uno de los otros. Somos individuos únicos, tenemos nuestras propias ideas y opiniones, pero en doctrina básica debemos estar de acuerdo con nuestra iglesia y el liderazgo de ella. La doctrina es la de Cristo, el molde es de Cristo. Pero sí tenemos que estar de acuerdo y tenemos opiniones diferentes. Amén, tenemos opiniones diferentes. Cuando usted ve algo que no está bien y el Espíritu Santo le dice que no está bien, pida hablar con su pastor, pida hablar con el diácono, pida hablar con el copastor, pida hablar con el obrero, pida hablar con el portero o hable con el Espíritu Santo para que lo corrija. Pero así se deben llevar las cosas, porque el día de mañana, cuando Dios los ponga a usted ahí arriba, le va a gustar que sus hermanos vengan y le digan las cosas que usted ve que no le parece que están bien. Con paciencia usted le va a explicar si hay un porqué. Y si no, con amor le va a decir a usted, gracias por decírmelo. O usted uno de esos que dice, a mí nadie me corrige. No creo que sean así. Son muy amorosos. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros agarrar de estas cartas tan lindas. Dice, lealtad al hombre. Dice, Filipenses 2:10 tiene la clave para la buena unidad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses, hay un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 3. Dice así.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la receta para no estar dividido? Nada hacer por contienda ni por vanagloria. Y la segunda, ¿cuál es? Hacer todo con humildad. Qué lindo que es eso, ¿no? Yo sé que cuesta mucho, hermanos queridos, pero una vez que uno comprende de que trabaja para alguien que es tan amoroso y que fue tan amoroso con uno mismo, comprende que no está en este mundo para juzgar, ¿sí? Hay muchos hermanos que toman la libertad para juzgar y se olvidan que dice que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él sea salvo. Entonces, cuando usted hace todo, no por contienda ni por vanagloria, cuando usted hace todo como para Cristo, no va a estar mirando al costado a su hermano, ¿sí? Cuando usted lo hace con humildad, pero esa humildad del cielo, no hablo el decir, no, soy humilde porque soy el más bajo, porque me callo, no. Soy humilde porque hago lo que yo tengo que hacer y las demás cosas no me corresponden a mí llevarlas adelante. Usted se va a dar cuenta de que Dios lo va a llevar a niveles mucho más grandes, ¿sí? Cuando usted empieza a decir, yo no quiero ministerio, pero está sirviendo, es ahí cuando Dios empieza a mirarlo. Cuando dice, no, yo no estoy preparado, simplemente yo quiero limpiar los baños, ahí es cuando Dios va a empezar a cambiarlo de lugar. Cuando usted dice, no, yo sirviendo acá estoy bien, dice, no hace falta que porque soy vergonzoso, es al primero que elige Dios para sacarlo adelante. Porque ahí donde encontramos la receta de cómo hacer que Dios nos mire. Y quizás lo hacemos nosotros por pudor o por vergüenza, pero Dios empieza a conocer el corazón de nosotros cuando empezamos a decir esas cosas. ¿Sí? Cuando nos decimos, ni loco yo me veo ahí. No, deja que voy a estar ahí. Dice Dios, prepárate porque ahí es donde vas a terminar. Y esas son las cosas que Dios quiere. Aquellas personas que anhelan obispado porque es bueno, pero que lo anhelan de esa buena manera, en el tiempo de Dios, cuando Dios diga, voy a buscar la mejor manera de prepararme para que cuando yo esté ahí no haga las cosas que yo creo que hacen mal, sino las haga mejor, para que Dios sea glorificado. ¿Cuántas veces usted miró los defectos de las otras personas? Ahora, el problema es, ¿cuántas veces dijo, cuando yo esté ahí no voy a hacer lo mismo? El problema es que no nos vemos ahí. Y el problema es que Dios sí nos ve ahí. Dice, leales a Pablo. Pablo estableció la iglesia y estuvo allí 18 meses. Leales a Apolo. Apolo fue el segundo pastor en Corintio. Leales a Cefa o Pedro, probablemente judío, y puede ser que se haya convertido el día de Pentecostés. De Cristo era un grupo orgulloso que no pertenecía a otro grupo. Ellos tenían el nombre correcto, pero la actitud equivocada. Yo soy de Cristo, no me junto con ningún otro. No, yo soy de Cristo, por eso me junto con el otro, por eso trato de corregirlo, por eso trato de aún arrebatarlo del fuego. Yo soy de Cristo, por eso voy y me meto donde los demás no se meten. Yo soy de Cristo, por eso le hablo a los muchachos que se están drogando en la esquina y no es que llamo a la policía o me escondo. Porque yo soy de Cristo, porque yo sé quién me escogió, porque en algún momento dado yo también tuve un defecto tan malo como ellos. Y si Cristo mora en mí, entonces yo sé que me va a dar palabra para esos chicos, para esas chicas. Yo sí estoy porque soy de Cristo. Y esa es la diferencia de que nos hace a nosotros. Somos cristianos, somos parte de alguien que quiere llegar a las personas. Y ahora vamos a ver a qué persona, porque más adelante lo dice. Mirando la sabiduría del hombre en lugar de la sabiduría de Cristo. A ver, vamos a leer capítulo 1, versículo 25 de Primera de Corintios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bien, entonces, si buscamos la sabiduría en el hombre, ¿qué encontramos? Insensatez. Si buscamos la sabiduría en Cristo, ¿qué encontramos? Poder. ¿Sí? Entonces, si buscamos al hombre, encontramos insensatez. Hable de hombre y de mujer, de neuma, de espíritu, no de sexo. Pero si buscamos la sabiduría de Dios, ¿qué encontramos? Poder. Ese poder es el que transforma, ese poder es el que cambia, ese poder es el que nos lleva a un lugar donde quizás no sabíamos que podíamos llegar. ¿A usted nunca le pasó que llegó a un lugar donde nunca pensaba que iba a llegar? ¿O habló palabras que nunca pensó que iba a hablar? ¿O se animó a hacer algo que nunca pensó que se iba a animar? Eso es porque usted busca la sabiduría de Dios y en la sabiduría de Dios se encuentra el poder, dinamus. Pero en la sabiduría del hombre encuentra insensatez.
encuentra siempre la apertura para no hacer nada. Y eso es lo que le dice, no lo busquen ahí. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces no hay manera, le dice, muchachos, de que ustedes estén bien si no buscan la sabiduría de Dios, si no buscan la fortaleza de Dios. Si ustedes no empiezan a corregirse mirando simplemente a Dios, miran a los hombres, como diciéndole Pablo, me miran a mí y van a encontrar mi insensatez, me van a encontrar defecto, me van a encontrar que por ahí miré lo que no tenía que mirar o tuve una contestación que no tenía que tener. No me miren a mí, sino busquen la sabiduría en Dios y ayúdenme. Me da ganas de preguntarle, ¿cuántos de ustedes fueron a tomar mate con el pastor en esta semana? O la pastora, si ustedes quieren. Acá me dice, acá hay uno que está tomando mate conmigo. ¿Cuántos fueron ahí? Si ustedes son pastores, los dos. Ahora, ¿no sabe lo lindo que es cuando un hermano, una hermana, porque nosotros los pastores no los miramos a ustedes con un título, lo miramos como hermano, como hermana. ¿No sabe lo lindo cuando un hermano o una hermana nos llama a nosotros o viene a nuestra casa y dice, vengo a tomar unos mates? ¿Sí? ¿Pero te pasó algo? No me pasó nada. Vengo a tomar unos mates, a ver cómo estás, hermano. Se me desarma el corazón, se me desarman las estructuras. Ya no me pongo a la defensiva, bajo el escudo de la fe, ¿sí? Porque es mi hermano el que viene a visitarme. No importa si el portero, si esto, si no, si una oveja, no importa, es mi hermano, es mi hermana, que vino a mi casa y encima me dice, ponga la pava que le hacemos unos mates. Es ahí donde yo entiendo de que somos un cuerpo. Es ahí donde yo entiendo de que no buscan la sabiduría del hombre, sino buscan, ¿qué? La comunión con Dios. Acá llegó el pastor José Gatica también, que hoy no tenía que venir, pero vino a comérselo manía a tomar mate. No vino a Ceba a tomar mate. Entonces, eso es lo lindo, cuando vemos acá un conjunto de hermanos, que estos hermanos vienen simplemente porque hoy está dando clase y capaz que acá podemos saludar a varios hermanos. Venga, hermano, salude, para que ustedes lo conozcan, lo vean. El hermano José Gatica, él estuvo ayer en la clase, ¿sí? Es el pastor de una de las congregaciones de acá. Entonces, a ver, quiero que entienda lo que le estaba explicando Pablo a los corintios. No empiecen a buscarse divisiones, no empiecen a buscarse una persona que les sea más allegado, o porque los rete menos, o porque tienen más afinidad. Ámenlo, sí como que no. Sin duda alguna que hay que amar al pastor que Dios puso en nuestras vidas, ¿sí? Al apóstol que puso en nuestras vidas, al copastor que puso en nuestras vidas, porque ellos son los maestros que nos van a llevar adelante, los que son responsables de nuestras vidas. Pero eso no significa de que nosotros no amemos más a Dios. La cuestión está en nuestra relación para con Dios. ¿Por qué? Quiero que entiendan algo. Amamos cuando Dios hace la obra a nuestros hermanos. Amamos cuando Dios hace que nos superen a nosotros. Es hermoso. Es hermoso cuando Dios hace esas cosas. Cuando en vez de tener un pastorado tiene un presbiterio. ¿Por qué? Porque entonces nuestra obra fue buena en el Señor. Porque hicimos bien la tarea y nuestro hermano, en vez de encontrar un techo, encuentra un escalón. En vez de encontrar un lugar donde de ahí no crece, encuentra un lugar donde pueda apoyarse para crecer más. Es ahí donde nuestro ministerio se ve glorificado y ayudado por Dios. Y es eso lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo a estas personas. En aquellos días había énfasis en la búsqueda de la sabiduría. Pero a veces en aquellos días, tanto como hoy, había un conflicto entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Cuando hay un conflicto entre lo que el hombre enseña y lo que la Biblia enseña, la Biblia siempre está en lo correcto. La Biblia no falla. Si yo te enseño otra cosa, vos no tenés más que ir y mirar la Biblia para darte cuenta que yo te estoy mintiendo. En aquel entonces, él le decía, ustedes lo que tienen que hacer es buscar la sabiduría que viene de Dios. Pedíle a Marisol. Esa sabiduría es la que ustedes lo vas a hacer seguir adelante. Acuérdense que en Corinto, cuando se venían a Cristo, eran perseguidos.
estaban en un lugar conquistado por romanos, estaban en un lugar que tenía mucha influencia sobre la sabiduría humana por ser griegos, estaban en un lugar donde venían permanentemente a amenazarlos. Entre medio de ellos tenían que ser luz, tenían que ser diferente. Por eso es que el Espíritu Santo le estaba enseñando con tanto amor a los corintios. Dice, a ver, una de las peores enseñanzas que hay hoy en el mundo y que va contrario a la voluntad de Dios es la evolución. ¿Sí? Dice, cualquier teoría de creación fuera de Dios es equivocada. En toda la historia, los enemigos de la Biblia han atacado la palabra buscando errores. En el siglo XIX, los adversarios tomaron la opinión de que era imposible que Moisés haya escrito los 5 primeros libros de la Biblia. Se dijo que no existían escritos tan complicados en aquellos días. Hoy se sabe por la arqueología que no solamente habían escrito complicados, sino que existía un sistema de correo internacional. La sabiduría del hombre tiene límites. La sabiduría de Dios no tiene límite. La sabiduría de Dios, aparte de ser eterna, siempre está dispuesta para los hombres que se humillan. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios nos ama sobremanera y Él es eterno. Él nos dio eternidad en nuestro corazón. Y eso es lo que le decía a los corintios. A ver, podemos leer un poquito, capítulo 1, versículo 26 al 31 de Primera de Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. A ver, si usted completa el cuadrito que esté abajo, se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que busca el mundo? El mundo busca sabios, poderosos, nobles y fuertes. Pero eso es lo que busca el mundo. Pero ¿qué es lo que busca Dios? Escúcheme, lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Ahora, si yo digo de que a mí me encontró Dios, ¿dónde me encontró Dios? ¿Me encontró entre los sabios, los poderosos, los nobles, los fuertes? ¿O me encontró Dios entre lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es? Dios me encontró entre la lista de la izquierda, ¿no? Y si me encontró entre la lista de la izquierda y yo me siento poderoso, me estoy sintiendo poderoso por Él, no por mí. Por eso dice el que gloríese, gloríese en el Señor, porque usted antes de estar en Cristo era necio, vil, menospreciado, era lo que no era. Porque de lo contrario no hubiese venido a Cristo si usted era sabio, poderoso, noble o fuerte. Venimos a Cristo porque nuestra necesidad nos golpeó tanto que la única salida era buscar en nuestro corazón, y como el Creador fue quien nos hizo, entonces encontramos siempre la salida, que es la óptima, la de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso no podemos gloriarnos en nosotros mismos si estamos en la lista de la izquierda. Dice la locura de la cruz. Los judíos, ¿qué pedían? Señales. Y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Por eso no creían cuando anunciaban a Cristo. Los sabios, o sea, a ver, los griegos no podían encontrar sabiduría en Cristo porque le decía, ¿cómo un hombre que murió nos da vida? Némesis, nunca fue así. Nunca el que murió pudo dar vida a otro. Este me está diciendo que uno murió encima en una cruz, encima siendo conquistado, y yo gracias a él tengo vida eterna. No, esto es tan loco. Y los judíos tampoco. ¿Por qué? Porque le anunciaban a alguien que fue muerto en un madero. ¿Usted se acuerda que dice Deuteronomio 21, 22 y 23? Búsquelo, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Capítulo 21, versículos 22 y 23.
Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejares que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Bien. Por heredad. Entonces el judío también decía era locura, porque me dice que vine a salvarnos a alguien que por nuestra ley es maldito. ¿Por qué? Porque murió en un madero. Pero las razones fueron por qué murió en un madero. Porque Deuteronomio dice, si alguno hubiese pecado de muerte, si hubiese hecho alguna fechoría de muerte y muera en un madero, Jesucristo no tenía pecado. Él se hizo pecado por nosotros, llevándose todas las maldiciones y transgresiones. Pero decía, esto es locura. ¿Cómo me va a mandar eso? No, eso no es ninguna señal de que vos me digas que el Hijo de Dios vino a morir como un maldito. Y los otros decían, ustedes están locos, me van a decir que alguien muere y yo voy a tener vida. Claro, locura, pero para nosotros, dice, para los que se salvan, poder de Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos ese poder. ¿Cómo experimentamos ese poder? ¿Cómo Dios le podía decir a los corintios a través de Pablo y del Espíritu Santo que experimentaron el poder? Porque pasaron de ser necios, de ser vil, de ser menospreciados, de lo que no es, ahora son sabios, son poderosos, nobles y fuertes. Entonces, ¿quién lo hizo? Menem lo hizo, dijo, no, lo hizo Dios, no hay otro, por eso gloríese en Dios, no hay otra manera de poder hacerlo. Y eso es lo que le estaba diciendo, ¿para qué buscan ustedes una división, la cual en Cristo no hay división? ¿Acaso Cristo está dividido? Le empezó a decir. Cristo no está dividido, ni yo vengo a predicarle un Cristo dividido. Amo a Apolo, amo a Cefas, amo a los que son de Cristo, porque yo anuncié primeramente el Evangelio. ¿Cómo no los voy a amar? Lo que no estoy amando es lo que ustedes están haciendo. Pero yo amo a esos hermanos. ¿Por qué? Porque son justamente hermanos míos en la fe. Y en él fuimos hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más necesitábamos? A ver, ¿cómo describía Pablo su ministerio? Porque Pablo también le dijo, miren que mi ministerio no es como los demás muchachos. Acá hay algo en el cual Dios me permitió a mí que mi ministerio sea marcado por otra cosa. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cómo era el ministerio de Pablo? Era con demostración del Espíritu y de poder. Cuando Pablo hablaba, pasaban cosas. Cuando Pablo ministraba, sucedía algo que los demás no creían. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Es muy importante que el siervo de Dios no tenga en cuenta cuánto tiempo va a pasar por un lugar, sino lo que va a dejar en el tiempo en que pase. Quizá puedan ser unas horas que va a pasar por un lugar, pero cuando nosotros nos preparamos para que Dios sea visto en nosotros, es Él el que hace las cosas. Es Él el que deja una marca. Es Él el que hace que se vibren los corazones. Es Él el que hace que hay personas que no les guste y hay personas que les guste. Es Él el que hace mover todo este ámbito espiritual, en el cual algunos se enojan y otros se alegran. Algunos se van y otros se quedan. Pero es Dios en nosotros, no nosotros mismos. ¿Por qué Dios le permitió a Pablo trabajar de esa forma? Para que se gloríe solo en el Señor. Pablo entendía que esas cosas no las hacía él. Pablo entendía y decía, no soy yo, ¿sí? Conozco a un hombre, dice, que no sé si en el espíritu o en la carne, pero que fue llevado al paraíso y que ahí le dieron cosas que no se podían hablar, inefables, dice. Como diciéndole, acuérdense que lo que están viendo ahora no es el Pablo terrenal, no es el Pablo que perseguía a la iglesia, no es el Pablo que era fariseo de fariseo. Ahora están viendo uno que es totalmente distinto y que aún está asombrado de las cosas que hace Dios con mi vida.
porque lo vamos a ver más adelante. Él aún se asombraba y decía, hay cosas que yo tengo que decirle que es por concesión. O sea, el Espíritu Santo me está tomando porque ni yo las entiendo. Él se sorprendía de las cosas que hacía porque no entendía muchas de las cosas que estaban viniendo a su vida. ¿No le pasa a usted que por ahí empieza a hablar con una persona y le empiezan a salir palabras que si yo le dijera en otro momento, ¿dónde están esas palabras? Ni se acuerda. Pero empieza a tener un vocabulario que no para y la persona le presta atención y usted sigue sacando del buen tesoro de su corazón. Y después cuando termine dice, ¿cómo me utilizó Dios? Porque nos damos cuenta que únicamente tiene que ser el Espíritu Santo el que pueda hacer esas cosas. Si yo le tengo que decir una palabra por mí, tengo que andar buscando en el índice cada rato. Pero cuando usted empieza a hablar, hilvana de lo que está dentro de su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando usted le digan, usted es emocional, claro que soy emocional, le diste en la tecla. Pero no soy emocional porque voy con mis emociones vacías. Soy emocional porque antes gritaba por otras cosas, antes me emocionaba por otras cosas, pero ahora cuando hablamos de mi Dios, ahí me emociono, ahí me aflora todo mi sentimiento, ahí pongo el 100% de mi ser para hablar de aquel que me salvó, que me rescató, de aquel que me ama. ¿Cómo no me voy a poner efusivo? ¿Cómo no voy a ser almático si en mi espíritu y en mi alma está Él? Aleluya. Antes, ¿se acuerdan? Las mujeres lo veían a Luis Miguel. ¡Ah, Luis Miguel! ¡Ah! Yo mismo, cuando venía Luis Miguel a Puerto Madero, yo fui custodia de él. 3 días estaban las mujeres ahí esperándolo. Hasta plata me querían dar para ver si yo le podía llevar una carta dentro a Luis Miguel. 3 días estaban ahí, esperándolo a él. Y cada vez que por ahí anunciaba, salíamos 2 juntos, 3, creían que venía y me decían, ¡ah! Y pasábamos nosotros, no, los perros pasan por ahí. Entonces ahora cuando hablo de Cristo lo mismo, porque siempre hablan de los goles de la cancha, nada le vamos a ella. Y ahora pasa lo mismo, pero con Cristo Jesús. Vos me decís a mí ahora, y entendés de la economía, mira, lo único que sé es que cada día las cosas salen más caras, que no podés salir y gastar menos de 5.000 pesos, un desayuno 1.500 pesos, ¿en qué? No sé. Pero vos me decís, José a Cristo, ay, vamos a hablar de otra cosa. Ahí nos detenemos, ahí el poder de Dios, el dínamo viene mi vida. Ahí sí te puedo decir lo que le dice a Efesios, a Corintios, ahí te puedo hablar lo que habla Mateo, Lucas y Juan. Claro que ahí estoy. Pero es por lo que está lleno ahora mi corazón, por eso es que ahora salta todas mis emociones cuando hablo de Él. Claro que soy almático, porque hablo de quien me rescató, de quien me salvó. Y eso es lo que le estaba diciendo a los corintios, no sean almáticos por una persona, sino por Cristo. Feliciten al siervo que le trajo el evangelio y ayúdenlo siendo mejor que el siervo que le anunció el evangelio. Así que todos ustedes van a ser no pastores, sino apóstoles, profetas van a ser. ¿Por qué? Porque alguien le enseñó y ustedes en agradecimiento a Dios van a superar esa enseñanza. Ninguno dice amén, ¿no? Gloria sea al Señor. A ver, ahí vamos nosotros. Dice, claro, está buscando sabiduría por su propia mente y no con el espíritu. La sabiduría verdadera no es descubierta por la razón humana. Dice, ¿cuál es la prueba de que ellos no entendieron la sabiduría de Dios? Fíjese lo que dice el versículo 8, por favor, del capítulo 2. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las palabras que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo se daban cuenta? ¿Cómo le dice? Escúcheme, ustedes se tienen que dar cuenta de que ellos no entendieron la sabiduría de Dios. ¿Y por qué no entendieron la sabiduría de Dios? Porque crucificaron a Cristo de la gloria. Si los príncipes de este mundo, de esta era, hubiesen comprendido, no lo hubiesen crucificado. Como no lo comprendieron, cumplieron lo que Dios había dicho. Lo crucificaron. Dice, la sabiduría de Dios es por revelación, por inspiración y por iluminación. Ahí únicamente se puede encontrar la sabiduría de Dios.
De otra manera, no. La sabiduría de Dios viene por revelación, por inspiración y por iluminación. Ahora, ¿quién trae todo eso a nuestras vidas? Muy bien, exactamente, Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a tener esas cosas. A ver, entiéndame, me voy a quedar un rato ahí. No, el hecho de hablar en lengua no significa de que usted tiene el Espíritu Santo y el otro no. Usted tiene el Espíritu Santo cuando cosas espirituales empiezan a aparecer en su vida. Cuando el cambio radical viene a su vida y usted ya no ama lo de este mundo y ama lo que Dios hace, entonces está el Espíritu Santo en su vida. No solamente porque hablan lengua, sino porque hay una manifestación de Dios en su vida, porque hay un vocabulario diferente, hay una búsqueda diferente, hay un sentir en su corazón diferente. Antes odiaba, ahora no odia. Antes no perdonaba, ahora perdona. Antes discriminaba, ahora no discrimina. O me va a decir de que si un borracho no viene a su iglesia, usted no va a salir y lo va a abrazar. Y le va a decir, amén, hermano, venga, usted necesita la salvación de Cristo. Acá es donde se curan todas las cosas que molestan al alma del hombre. Acá es donde el Espíritu Santo saca los vicios. Si usted tiene fe, aún así chiquitita, usted va a ser sano y salvo en este momento, ahora en esta iglesia. Y le da un buen abrazo. No me diga que no hace eso, porque si no, no voy a su iglesia, por favor. Yo voy a las iglesias donde abrazamos así. Donde abrazamos al que está roñoso, al que está feo, al que está mal, al que está sucio. ¡Ay, nos gusta todavía! Porque un día nosotros estábamos así para con Dios, ¿no? Estábamos feos, sucios, olorosos, pero igual Él nos abrazó, nos dijo, te amo, hijo querido, venga. Y después nos sentimos limpitos, pero estábamos peor que la chancha revolcada en el cieno. Como 5 veces volvimos al vómito, no una. Pero igual Él nos abrazó. Y eso es lo que debemos de destacar en las iglesias del Señor. No estar puertas adentro simplemente, sino estar puertas afuera, mirando si hay alguien se detiene y Dios le llama la atención, mirando si hay alguien pasa y ya no da más con su vida. Rescátelo, rescátelo y éntrelo para adentro al hospital celestial. Rescátelo, venga y llévelo delante de la presencia de Dios. Aún lo veo con un montón de firuletes ahí de colores raros, tráigalo delante de la presencia de Dios. Así el diablo se avergüenza y así el diablo sabe que en ese lugar hay hijos de Dios rescatando almas. Va a ver cómo después va a temer el diablo y el día del culto no va a haber nadie en la calle. No, si esos locos te lo meten para adentro y después se van para el otro bando. Es así como debe definirse la iglesia de Dios. Es así como le estaba diciendo a los corintios, ¿Cuáles son algunos de los síntomas de un cristiano carnal? ¿Usted conoce a algún cristiano carnal? Pero que no lo veo. No conocen. No hay cristianos carnales ahí. Fíjese, a ver, capítulo 3, versículo 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y uno más? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gloria a Dios. Acá dice algo. A ver, un cristiano que simplemente crea en Él es como que un ciclista va subiendo una cuesta y necesita ayuda hasta que llega a la cima. Pero después cuando viene la bajada dice, ya no me ayudes más, porque ahora viene la bajada y puedo solo. Pero a la mitad del camino se le pincha la rueda. O sea, está diciendo, nosotros necesitamos ayuda de Dios desde que venimos a Cristo hasta que nos vamos con Cristo.
Nunca dejamos de necesitar la ayuda de Dios. No hay ninguna persona que esté en Cristo Jesús y por más título que tenga, que pueda llegar a decir, yo ya no necesito la ayuda de Dios. Todos necesitamos la ayuda de Dios permanentemente. Mientras más arriba estemos, más ayuda de Dios necesitamos. Por eso nos damos cuenta, dice acá, ¿cómo se dan cuenta que son carnales? Porque hay celos, contiendas, disensiones y divisiones. ¿Hay alguno de ustedes conoce a alguien en la iglesia que tenga celo? ¿Conoce a alguien que haga contienda, que haga divisiones? No, no creo. Pero mire lo que pasaba en la iglesia de Corintio. Aún dentro de la iglesia había esta clase de personas. Entonces los llama como hermanos carnales. ¿Por qué? Porque todavía no comprendieron de que todos son un mismo cuerpo. Ahora, acá dice la Biblia, ¿quién da el crecimiento? Dios, ¿no? ¿Y quién recibe la recompensa? El que sembró y el que regó. ¿Por qué? Porque los dos, aunque están trabajando para Dios, tienen una tarea diferente. ¿Sí? El que sembró siembra y se va, pero el que riega tiene que regar todos los días. Con la paciencia de ver cómo va la plantita, tiene que ir regándola. Y si hace más calor, ponerle más agua. Y si hace menos calor y ya llovió, menos agua. Así que el que recibe la paga justamente son esos dos. Por eso es que nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que sembrar y regar. Qué lindo, ¿no? Cuando aprendemos a sembrar y a regar. Yo que no hablo de plata, hablo de la palabra de Dios. Qué bonito, ¿eh? Es bueno porque a mí me tocó con todos hermanos que hacen todas estas cosas, pero estamos explicando lo que dice en Corintios. Bien, motivo falso, dice. Pablo sigue con su discusión sobre divisiones en la iglesia, pero el contexto aquí es la segunda venida. Pablo muestra cómo nuestros compartimientos y actitudes van a afectar nuestro juicio futuro. El creyente no será juzgado por sus pecados, sino para recibir el premio de sus obras. Vamos a leer capítulo 3, versículos 10 al 17, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea. El fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra que alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Explica acá otra cosa, le dice, a ver, yo no quiero asustar a los corintios, ustedes no van a perder quizás la salvación, pero van a perder los dones. Y una de las cosas que Pablo no quería es que pierdan el galardón, que pierdan la corona de vida que le va a dar al que venciere, porque esa corona que se le va a dar al que venciere simplemente va a ser arrojada a los pies de Cristo, que es el merecedor de eso. Pero dice, yo no quiero que ustedes sean salvos como por fuego, como quemándose. No quiero que sean salvos solamente, sino que ustedes tengan mérito. Dice que tengan buen fruto, ¿eh? Por eso Pablo le está diciendo, no solamente se trata de la salvación, sino se trata de los buenos frutos. Me encanta cuando San Juan, capítulo 15, dice que él los limpiará para que lleven más frutos. Hay una razón de nuestra limpieza, de nuestra santidad. No es para decir que estamos seguros de nuestra salvación, sino para que llevemos más frutos. El que sea santo, santifíquese más. Entonces, Dios nos quiere a nosotros en el pleno ejercicio de las cosas celestiales siempre. Y es por eso que le estaba diciendo, hermano, ustedes si no, se van a quedar pequeñitos. No los puedo tratar a ustedes con cosas buenas y profundas si todavía ustedes son carnales, si todavía son pequeños. No le puedo dar la vianda, le tengo que dar simplemente lo simple
como para alcanzar la salvación. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes sean salvos y que crezcan. Dios quiere que como hijos no queden en la edad simplemente de 5 años, sino a Dios le agrada tener hijos de 10, 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50, para que sean ancianos y aconsejen a los demás. Pero ustedes no pueden pasar 90 años teniendo 5. ¿Entiende cómo va la carta a los Corintios, mis hermanos queridos? Hermoso es esto. Dice ahora sobre el incesto, habla de la inmoralidad en la iglesia, ¿sí? Dice entregar a los fornicarios a la disciplina. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1 al 8. De caso de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Habla acá de que en la iglesia de Corintio había inmoralidad, o sea, había alguien que era permisivo. No se sabe quién era el hombre y de quién era justamente el hijo, ¿sí? Pero debía de ser alguien bien puesto como para que lo perdonen en la iglesia, ¿no? O sea, tiene que haber tenido un rango alto como para que el hijo hiciese estas cosas y los demás no hubiesen dicho nada. Entonces lo que le estaba diciendo, no, les habla todo, le dice, ustedes tienen que tener vergüenza, porque ustedes se deberían de haber juntado y tendrían que haber echado a aquel que hace estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, los demás están hablando algo que es inmoral entre los judíos y aún es inmoral entre los romanos. Imagínense cómo se va a ver la iglesia. Aún los romanos, que tenían como gobernador a un caballo, condenaban esas cosas. Imagínense si los ven a ustedes, los de la iglesia, que saben que tienen estas cosas y no las juzgan. Entonces los corintios estaban siendo muy permisivos a causa de que alguien con algún título muy alto estaba viviendo estas cosas. Y eso no era perdonable. Sobre el litigio entre los creyentes. Vamos a leer capítulo 6, versículo 1 al 11, por favor. ¿Alguno de vosotros, cuando tienen algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ahora, fíjese qué vergüenza también. Ya mire todo lo que viene acarreando, ¿no? Divisiones, acercamiento a los hombres y no a la sabiduría de Dios. Aún había entre ellos orgullo, vanagloria, y iban juntando, había inmoralidad. Y encima de todo eso, cada vez que tenían una disputa entre hermanos, no era que se los llevaban al pastor, al anciano, iban y los llevaban a juicio con los incrédulos. Iban al Partenón, iban arriba donde estaban los abogados y le decía, yo y mi hermano tenemos un problema. A ver, queremos que ustedes, los griegos, nos defiendan. ¿Cómo lo miraban eso las personas? ¿Cómo mirarían ellos así? ¿Cómo ustedes que me están diciendo, los escucho cantar, tengo un Dios que todo lo puede, y ahora me trae acá entre abogados que somos mentirosos, perniciosos, que dicen que buscamos la sabiduría del hombre, no la de Dios? ¿Nos traen ustedes un pleito? ¿Qué pasó? ¿No, se durmió Dios?
No hay nadie que Dios los capacite como para saber quién tiene razón o no. Mire la vergüenza que estaban pasando. Entre hermanos se llevaban a juicio y a un litigio entre personas que no sabían ni conocían el evangelio. ¿Cómo lo juzgarían ellos, no? Como diciendo, mirá, acá tenemos dos hermanos que se están peleando. Vamos a sacarle más plata que a los otros. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos son de fe. Y si no se perdieron la fe, entonces vamos a cobrarle más caro. ¿Se da cuenta, hermano querido, las cosas que nosotros debemos aprender de esta iglesia? Dice advertencia sobre la inmoralidad sexual, pero en realidad es advertencia sobre el juicio al criterio que tiene Dios con respecto a ciertas cosas. Dice versículo clave, capítulo 6, versículo 12, por favor. 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien, acá habla del problema de la conciencia. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré tentar por ninguna. O sea, Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Corintio que todos somos libres y que no hay nada que se nos impida hacer las cosas que nosotros queremos. El problema está cómo respondemos después por nuestros actos ante el Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Como diciéndole, hermanos, ustedes están haciendo cosas que no es que se los van a impedir, sino que después ustedes van a tener que pagar una culpa. No es que alguien va a venir a decirle de que lo vieron a ustedes, porque lo pueden hacer secretamente. Pero el problema es que no hay nada secreto cuando ustedes están en Dios. Hay muchos problemas en la iglesia de Corintio que lo hacían a lo oculto. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, no solamente retalo por lo que ellos pueden ver, sino retalo por lo que están haciendo en oculto. Porque ellos creen que yo no los veo y yo lo estoy viendo. Por eso le dicen, mire que todo les es lícito a ustedes ante la mirada de los hombres, pero no de Dios. Por eso Pablo le dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar tentar por ninguna. Como diciéndole, yo tengo una relación para con Dios y tengo que ver si eso no le hace mal a la relación que yo tengo para con Dios. No hablo de los hombres si me ven o no me ven. O sea, mire hasta qué punto llegaron los corintios con su orgullo, hasta qué punto llegaron con el razonamiento humano de querer a una persona antes que a otro, pero de atrás de ello estar mal totalmente en todos sus actos. No es que lo querían a Apolo porque Apolo lo estaba haciendo crecer en el evangelio. No es que lo querían a Cefa porque Cefa le estaba diciendo las cosas que estaban haciendo mal, sino porque le caía en gracia y en simpatía. Pero el problema es que ellos no estaban haciendo lo mismo que hacía Apolo y hacía Cefas, menos lo que hacía Pablo, sino estaban haciendo lo que ellos querían. Y ahí venía este grave problema con la iglesia. Y ahí es donde Pablo entonces empieza a decirle, no puedo decir que agradezco las cosas que ustedes hacen, sino tengo que agradecer las cosas que Dios hace con ustedes, para que ustedes se den cuenta. Por eso que la salutación fue distinta. Bien, mis hermanos queridos, hasta acá lo que explicamos. De la página 61 hasta la 67 viene la lección número 9. Esa es la tarea, pero vamos a hablar un poquito de esto para que no queden tan en el aire, ¿sí? La lección 9 es la tarea. Y lo primero que dice la tarea, respondiendo a las preguntas, y escúcheme bien esto, todo el mundo busque 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Lo encontró, para que usted sepa cómo responder estas preguntas. Dice, concerniente al matrimonio, capítulo 7, versículo 1. Acá vamos a aprender algo y nos vamos a dar cuenta que muchas veces pasamos de largo la lectura de la palabra. Fíjese lo que dice el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 1. Dice así. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre
no tocar mujer. Bien, ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? A ver, ya los retó por todo lo que habían hecho mal, ¿no? Ahora, lo que podemos ver acá es que dio resultado lo que el Espíritu Santo les dijo, ¿sí? De todas las correcciones que hay, porque después falta, obviamente, la de la Cena del Señor, que está ahí, que es muy simple, muy sencilla. Pero acá lo que empezamos a ver en el capítulo 7 en adelante, de que dio resultado lo que el Espíritu Santo le dijo a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios le escribieron a Pablo. Por las cosas que vos me escribiste, por lo que me preguntaste en la escritura, quiere decir que después de que los retó, ellos dijeron, bueno, estamos haciendo las cosas mal. A ver, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es todo lo malo que tenemos? Y la mayoría estamos mal casados, no sabemos si estamos mal casados. ¿Y yo con quién me casé? Yo me casé con ella, el otro casó con ella, ¿y ella qué hacía? Y ella era profetisa acá, y la otra, pero ¿y yo qué era? Y yo venía de un barco de por allá, me encontré acá. Che, a ver, este Pablo tiene razón. ¿Y cómo hacemos para estar en orden? Entonces, lo primero que les incomodó a ellos sobre el matrimonio. Entonces, Pablo, escúcheme bien, empezó a responderle sobre lo que el Espíritu Santo le decía para esa iglesia, que es exactamente igual como nos vemos nosotros hoy en día. Pero para los gentiles, ¿sí? Pablo estaba siendo llevado por el Espíritu Santo a decir una doctrina sobre el matrimonio. No es Jesucristo el que está hablando, es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo habló con muy pocos gentiles. Y cuando Jesucristo enseñó sobre el matrimonio, no enseñó doctrina, sino que le respondió a fariseos y saduceos que lo querían hacer caer con una pregunta. Entonces, lo que le respondió Jesús a los fariseos y a los saduceos eran aquellos que conocían la ley de Moisés. Por eso es que él le dice una ley que es mayor a la de Moisés. Le dice, ¿no habéis leído cómo era en el principio? Ustedes que son conocedores del Dios de Jehová, de Yahvé, ¿no leyeron cómo era al principio? Que Dios lo hizo hembra y que varón y hembra, y que los unió y que los dos son una misma carne. ¿Por qué me vienen a preguntar ustedes que conocen? Ah, porque nuestro padre Moisés nos dio el permiso de la carta de divorcio. Por la dureza de sus corazones, le dijo Jesús. Pero ahí no había enseñanza, había respuesta. ¿Me va entendiendo? Ahora era una iglesia que no estaba dentro de los planes de Dios al principio. No era del olivo original, era de la injertada. En la iglesia de Corintio no conocía la Torá, no conocía la ley, ni conocía a Moisés. Entonces le dijeron, Pablo, vos nos anunciás a Jesucristo, nos portamos mal. Está bien, empezamos a revertir las cosas, pero una de las cosas que nos hace mal a nosotros es no saber si estamos bien ante Dios cuando estamos con nuestras mujeres. ¿Qué hacemos? Porque vos no hablaste de la fornicación, no hablaste del templo de la morada del Espíritu Santo, y que si nosotros nos destruimos, Dios nos va a destruir a nosotros. Nosotros queremos saber cómo podemos convivir un hombre con una mujer como Dios manda. ¿Qué hacemos? Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, empieza a responderle para que las personas de ahí en adelante, formando parte de la iglesia de Jesucristo, sepan cómo convivir con la otra persona, siendo bendecidas por Dios. ¿Me va entendiendo? Fuera de la ley de Moisés. Fíjese una cosa, ya yo le pregunté el otro día a unos cuantos que quedaron con los ojos abiertos, pero ahora quiero volver a preguntárselo. Vamos a leer capítulo 7, versículo 12, por favor. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Siga leyendo un poquito. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos
mientras que ahora son santos. Uno más. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahí. Ahora, ¿leyó bien usted esto? Ahora, yo le voy a preguntar a usted. Ustedes son pastores, todos, ahora, todos son pastores, todos, absolutamente todos. Viene una hermana y le dice, pastora, pastor, yo me enamoré de Carlito, que Carlito no es creyente, pero él dice que quiere vivir conmigo. Yo quiero que usted me case, porque la palabra de Dios dice de que si él es incrédulo, yo soy, sí, una cristiana, yo lo voy a santificar a él. Así que quiero que me case con este incrédulo. ¿Qué dice usted? ¿Usted lo casa? Somos todos pastores. ¿Sí? ¿Por qué no lo casa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo casa? Se dice, si consiente vivir con el hermano o la hermana, no se separe. Vieron que no leemos bien muchas veces, ¿no? Mire, léalo de nuevo y se va a dar cuenta ahí por qué, para que nadie lo engañe. El versículo 12. Léalo. 7:12. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Uno más. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bien, lo primero que le dice, no digo yo, sino por vía de concesión, es porque Pablo, lo que yo le explicaba, no tenía cómo comparar. Pablo no podía volver al conocimiento de la Torá porque los gentiles no estaban ahí. Entonces Pablo dice, y ahora tengo que decirle lo que por fe me dice el Espíritu Santo, porque no tengo cómo comparar. Pero lo que ustedes no se dieron cuenta es que dice, si alguna hermana tiene marido incrédulo y si algún hermano tiene una esposa incrédula, ya estaban casados. Ellos vinieron casados, no es que se casaban ahí. Ya habían conocido, o sea, estaban casados y uno de los dos conoció a Cristo y el otro no lo aceptó. Pero ya estaban casados. ¿Sí? Usted no puede casar a una persona, le va a tener que hacer la confesión de fe. Ellos ya venían casados. Ahora el problema es que casados, uno de los dos aceptaba a Cristo y el otro no. Entonces le dice, si aún están casados y consienten vivir con usted y dice que va a estar en paz, déjelo, no se separe, no se divorcie. ¿Por qué? Porque nos llamó a paz el Señor, tranquilo. Ahora, si él dice después, no, yo no quiero saber más nada con esto del evangelio, o no le permite a la iglesia, o todos los problemas que sucede cuando hay un yugo desigual, la palabra de Dios dice, sepárese, porque la hermana o el hermano no está llamado a esclavitud. No va a estar siempre tironeando con esa persona incrédula. ¿Sí? Ahora, ¿entendió eso? Pastor, es Sí. una consulta. Sí, que va a Usted venir después nos hizo una pregunta. Sí. Si nosotros fuéramos pastores, ¿qué haríamos? En este caso, ¿usted qué haría? ¿No aceptaría un casamiento? No, porque estos ya vienen casados. Si los dos van a casarse, claro, lo primero es predicarle a Cristo y que acepte a Cristo en su corazón para que la hermana o el hermano no esté con un yugo desigual. Claro, sí, sí, eso entiendo. Lo que se refiere a él de personas que ya están casadas. Eso, pero su pregunta fue otra, de personas que una persona está dentro de la iglesia y se quiere casar con otra que no es creyente. En este caso, no se puede. No se puede, no es aconsejable porque nosotros sabemos qué le va a pasar a la persona. Exacto. No es que uno lo hace por discriminación, sino porque le estamos poniendo un peso al hermano o a la hermana que después no lo va a soportar. Ahora, ¿qué es lo que también dice la palabra? Que si el hermano, o sea, si el incrédulo o la incrédula no quiere vivir con el hermano o la hermana, que se separe. ¿Sí? Pero esto es cuando viene en un matrimonio que los dos están casados
y vienen a Cristo y se convierte uno solo. Entonces, ahí sí viene el problema. Por eso es que muchos matrimonios después se separan, porque hay uno que no quiere creer en Cristo y el otro sí. Ahora, ahí sería la pregunta, si el hermano o la hermana dice de que la otra persona no quiere estar con él y se va, se divorcia, ¿sí? La otra persona dice, yo no quiero seguir con una del mundo, con uno del mundo, se divorcia. ¿La hermana o el hermano que queda en Cristo puede volver a casarse? Sí. ¿Pero con quién se tiene que casar? Con un hermano o con una hermana, ¿sí? O con un creyente. Y ahí después se cumple lo otro. Los que estén casados no se divorcien. Y si sepárese y no vuelvas a casar, ¿sí? Pero a ver, yo quiero que entiendan esto. Esto que estamos leyendo, que le dice a los corintios, el Espíritu Santo le está dando la orden a Pablo para que los gentiles sepan cómo vivir en la comunión con un matrimonio, ¿sí? Pablo fue mandado a los gentiles, fue mandado a nosotros. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tiene que regirse por esto, no por la ley. Y hay muchos hermanos que discriminan aún porque se rigen por la ley. Aunque Cristo no dijo nada malo, porque Cristo dijo, no saben como al principio que varón y hembra los creó y que se van a unir y son una sola carne. En realidad el deseo de Dios es ese. El deseo de Dios que todos vengan a Cristo y puedan casarse en Cristo Jesús, no se separen, ¿sí? El problema está por la dureza de nuestro corazón, nosotros también. Bien, a esta respuesta entonces está respondido lo que dice la pregunta sobre el matrimonio, lo que van a encontrar ahí, ¿sí? Segundo, concerniente a la libertad. Y acá vamos otra vez con el problema de conciencia. Capítulo 8, versículo 1 al 13. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por mediante del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Este es un problema de conciencia. Yo voy a preguntarles, antes de decirles por qué ellos lo sacrificaban a los ídolos, porque hay una razón. Pero yo quiero preguntarle a ustedes que son personas maduras en el Evangelio. ¿Se puede tomar vino o no se puede tomar vino? Díganme con la cabecita. ¿Se puede tomar vino? ¿Qué pensarían ustedes si lo ven a su siervo, a un pastor, a su pastor, aunque es muy raro verlo, pero que se está comiendo un choripán con un vaso de vino? Nada, creo que el problema es el exceso. Bien, muy bien, bien. Hay algunos todavía que juzgan esa parte y que no se dan cuenta realmente de lo que significa no ser dado al vino, ¿sí? De hecho, ustedes saben que
a un discípulo, le dice, toma del buen vino a causa de tu enfermedad. O sea, algunos suponen que no tenía vesícula, por eso le decía que tome un poco de vino para que haga mejor la digestión, y del buen vino, ¿sí? Entonces, y lo que habla acá es ese problema de conciencia, el problema de lo que nosotros hacemos en público y del peligro que puede traer eso en público. Porque ustedes que están crecidos no van a decir nada. Pero ¿qué pasa si un alma se convierte hoy y mañana ve a su pastor tomando vino? ¿Sí? O ve entre una mesa a su pastor sentado donde están tomando vino. Entonces, lo que habla acá es justamente de tener cuidado del débil en la fe. Porque muchos no van a poder llegar a decir, ah, mira, el pastor está ahí, está hablando de la palabra, ¿sí? Lo primero que van a decir, mira, el pastor, qué lindo, cómo le gusta, ¿no? Hablar así como le gusta el vino, cómo le gusta festejar la cena del Señor todos los días. Entonces, la cuestión es saber bien nosotros cuál es el problema de conciencia para el otro, para el débil en la fe. Por eso que muchos de los pastores toman vino, pero en reunión de pastores, porque supuestamente todos ya son crecidos y saben que lo malo es emborracharse, no tomar vino, ¿sí? Ayer estábamos hablando acá y todavía hay algunas personas que les duele eso, y estábamos hablando con mi esposa Marisol, que ella va a San Juan a misionar, y ahí es muy común que todas las personas en la mesa del mediodía tomen vino, ¿sí? Pero es obvio, está en un lugar donde es puro vino, entonces es algo normal, ¿no? Nadie se va a sentir mal. Pero usted quizá va a otra provincia y le presenta a alguien, mire el apóstol tanto, y después por ahí algunos están tomando vino y les hace mal. En este caso habla de la carne. ¿Pero por qué habla de la carne? Porque en la carnicería se vendía la carne que era sacrificada a los ídolos más cara, pero había una razón, y que acá usted la tiene. Los romanos y griegos tenían muchos dioses. También creyeron que el aire estaba lleno de espíritus que querían invadir a los cuerpos humanos. El método más fácil para inhabilitar la comida, el único método de limpiar la comida era sacrificarlo a un ídolo. Los sacrificios eran divididos en 3 partes: quemando el sacrificio al dios, pagar al sacerdote para comer mucha carne. Dice, le daban para los sacerdotes, fue vendida en los mercados. Esta carne tenía mucho valor porque estaba limpia de espíritu. Por eso la carne preferida para servir a los invitados en la fiesta era justamente la que le daban a los ídolos. ¿Qué significaba? Que ellos creían que en el aire había muchos espíritus y que los espíritus continuamente querían meterse en la carne. Entonces, una manera de hacer limpia la carne era dedicársela a un dios, porque los espíritus no se metían con los dioses. Entonces esa carne se vendía más cara y era la carne que le daban a los invitados. Entonces, por eso habla de un problema de conciencia. Ahora ustedes están cayendo en gracia delante del pueblo. Ese era el problema. Y el pueblo los quiere agasajar a ustedes. Entonces el pueblo que no conoce a Dios los agasaja con lo mejor que tiene el mundo. ¿Y cuál era la mejor carne que tenía para agasajar a los santos de Dios? Era la carne dada a los ídolos. Por eso Pablo empieza a decirle, mire que eso para el mundo está sacrificado a un ídolo. Y ustedes tienen que saber que no hay ídolos, sino demonios. Ahora, si ustedes son crecidos, con una oración en acción de gracias se limpia todos los alimentos. Pero el problema es si lo ve alguno de ellos. Si ustedes se sientan a la mesa y alguno que está mirando lo ve que ustedes están justamente comiendo los sacrificados a un Dios y que encima no es el Dios de esa persona, lo van a hacer tropezar. Y esa persona no va a venir al cristianismo. Y ahí es donde Dios se va a enojar con ustedes. No porque estén comiendo carne, sino porque el problema de conciencia viene sobre aquel que es débil. Así como eso es el día de hoy. No va a tener problema porque tome vino, pero cuidado con alguno que todavía no conoce o recién conoce. Imagínese una persona que Dios lo saca del alcoholismo y que para él ni una gota, porque puede volver a caer. Y esa persona lo ve a usted que está disfrutando de un hermoso copón de vino. Lo más probable es que esa persona no lo mire bien a usted.
Entonces, Dios no se va a enojar por la copa de vino, sino por lo que usted está causando al débil en la fe. ¿Entienden? Así como eso, todo. Hablé del vino, hablé de la carne, pero hablo de todo, ¿sí? Hablamos de todo. Hay muchos de nuestros hermanos que no tienen conciencia de los que son débiles en la fe. ¿En qué hablo? Muchos hermanos que se sacan así en el cumpleaños con una camiseta de Boca. Hay muchos hermanos hasta que aún están en una foto atrás de la Bombonera. Entonces, el problema no es para mí, por mí poder ir adentro de la Bombonera y comerte todos los bombones, no es el problema. El problema es el débil en la fe y que quizás hermano que recién vino está saliendo de la idolatría de River, ¿sí? Y encima el otro de Boca. Y encima el pastor en la cancha de Boca, o sea, peor todavía. No solamente va a volver, sino lo agarra bronca al pastor. ¿Me entiende, hermano querido? Así con todas las cosas, el problema de conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. A ver, usted mañana lo llama porque usted lo levanta el Señor, yo estoy seguro, por fe el Señor lo levanta como apóstol y profeta, y lo mandan a Brasil. Le dice el Señor, yo veo para vos Brasil, San Pablo, una iglesia San Pablo, y usted se va el primer día que lo mandan a predicar con la camiseta argentina. No, ya los hizo tropezar a todos, ¿sí? Los débiles en la fe ya se fueron. ¿Está mal? No, yo soy argentino, pero no se ponga una camiseta de deporte argentino porque sabemos en el mundo lo que significa, ¿sí? O a Chile, peor todavía, ¿no? Entonces, ese es el problema de conciencia, el problema de lo que nosotros debemos resguardarnos por el débil en la fe. De eso habla acá a los corintios. Corintios, cuídense en ustedes, porque ustedes son libres, pero esa libertad no los tiene a usted que hacer tropezar a otro. La libertad de ustedes le tiene que traer a los otros una libertad para venir a Cristo, no para rechazar a Cristo, ¿sí? El día de hoy hay muchas cosas que los débiles en la fe empiezan a mirar a los evangélicos. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer las cosas que no deben, ¿Alguna vez usted le preguntó a una persona cuando fue a evangelizar qué le molesta de los evangélicos? ¿Le preguntó alguna vez usted? Cuando usted va a evangelizar, alguna vez le preguntó, a ver, yo vengo a hablarte de Cristo, pero ¿qué te molesta de los evangélicos? Haga la prueba. Que son fanáticos. Haga la prueba y va a ver las cosas que le van a decir. Lo primero le van a decir, ¿usted es pastor, es pastora? Y si usted pone, si soy pastor, ¿qué le problema? Usted vive del diezmo. Usted hace que la gente le pague para que usted no trabaje. Es lo primero que le van a decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que nosotros estamos haciendo que no estamos respetando al débil en la fe. Pregúnteselo, que está libre de hacerlo esta semana y responderlo la semana que viene. Va a ver que está, porque ya nosotros lo hemos hecho hace muchos años. ¿Sí? Lo primero que le dicen, usted pastor es pastor, usted vive del diezmo, ustedes no trabajan. ¿Sí? Ustedes son vagos. Lo primero que le van a decir, los evangelistas, ustedes son vagos. Sí, usted dice, ¿qué día se va? 14 horas por día estoy, pero usted no puede decirle nada. Y entonces, hay un problema nosotros de conciencia que no estamos mirando al débil en la fe. Y eso, ¿qué es lo primero que ven? Aparte, ¿qué le molesta a usted? Otra cosa, bueno, dejemos el diezmo. ¿Qué le molesta a usted los evangélicos? Que se pelean todo el tiempo. Que hay un montón de facciones, de ramas, que yo no entiendo quién es. Que están estos, que están los otros, que están los de allá, que están los de acá, que está la iglesia de este, que está la iglesia del otro. Lo primero que miran de nosotros es que nos peleamos, que no estamos unidos. Entonces, esas cosas quiere decir que no estamos mirando nosotros al débil en la fe. Que acá en los Corintios era la carne, que entre nosotros podemos decir la bebida, pero también aún entre nosotros podemos estar mirando y haciéndole mal al débil en la fe, porque no miramos nuestros actos, ¿sí? Ustedes si no es evangélico no lo aceptan. Entonces también nos tenemos que dar cuenta que no estamos recibiendo al débil en la fe, que no estamos dando una apertura para que todo pueda, así cualquiera puede ir a la iglesia, ¿sí? Y eso también es un problema de conciencia, es un problema que estamos afectando para que las personas no miren a Cristo, sino nos miren a nosotros, hermanos queridos, ¿sí? Entonces, por eso era que le decía, o concerniente a la libertad, ojo con la libertad de ustedes.
Pablo ilustra, dice, una ilustración de la libertad. Vamos a leer las razones que tiene derecho de recibir el sustento. A ver, capítulo 9, versículo 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. ¿De qué habla acá el apóstol? Diciéndole, mire, yo tengo derecho, y no tengo derecho porque me lo imponen mis hermanos. Yo tengo derecho porque Dios me da ese derecho. Porque Dios lo primero que dice en el Antiguo Testamento, no pondráis bozal al buey que trilla, o sea, el buey que trilla es el que pisa el trigo, dice, no le vas a poner bozal porque mientras está trabajando tiene que comer el pobre buey. Y eso habla de nosotros, mientras nosotros trabajamos tenemos que comer, por eso dice, no le pongan un bozal. Y él empieza a decir todos los derechos que tenía, la libertad que él tenía. Y la libertad le era dada como apóstol y era dada porque Dios se la da a todos y cada uno de sus hijos. Pero él dice, pero de todas esas cosas yo no quise ninguna, pero con un solo motivo, para ganar más almas, para que nadie débil en la fe sea contaminado, para que ninguno tenga nada que señalar a Dios. Aunque tenía derecho, yo trabajé con mis manos, no comí el pan de balde de nadie, sino con mis manos trabajé para darle al que no tenía. ¿Por qué? Porque yo quiero que haya un testimonio. Yo sé que me va a costar más. Aunque tengo derecho, yo lo podría usar al igual que cualquiera de mis hermanos. Pero yo opto por no usarlo. ¿Para qué? Para que quede justamente algo en lo cual las personas débiles en la fe puedan decir que hay un evangelio diferente, que hay un evangelio de verdad, que hay un evangelio en el cual quiere que las almas sean salvas y no buscar el sustento para sí mismas. Aunque sea mentira,
La clave está acá, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos alguno se salve. Mire lo que decía, él tenía libertad, pero no abusaba de esa libertad ni se tomaba esa libertad. Porque la gloria de él es que podía anunciar el evangelio gratuitamente. ¿Para qué? Para que más personas se salven. Los demás tenían derecho, los demás lo hacían, gloria a Dios porque lo hacían, pero él había decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque el anhelo de él es que se salven muchos. No que algunos los critiquen y él tenga una defensa del cielo, sino que mira, no voy a dejar de tener estas cosas que me permite Dios con tal de que se gane uno más. Y ese es el anhelo que tiene que haber en el corazón de cada uno de los siervos del Señor. Alguno lo hace, déjelo que lo haga. Está autorizado por Dios. Pero usted tiene que tener el sentido de ganar uno más siempre. Por envidia, por contienda, no. Simplemente por agradecimiento de lo que Dios hizo en mi vida. Alabado sea el Señor cuando habla de la libertad. Ilustración del pueblo de Israel, dice después. Capítulo 10, versículo 1 al 13, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicien cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén, te pasaste. Hasta el 13 era. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué le habla acá de la ilustración del pueblo de Israel? Diciéndole, mis hermanos queridos corintios, lo que ustedes tienen que dejar no es que es algo nuevo. Lo que ustedes tienen que dejar es lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo que ustedes están haciendo mal, ustedes lo tienen como ejemplo, que aún el pueblo de Israel, siendo elegido por Dios, Dios no los perdonó. Esas cosas que les pasaron al pueblo de Israel quedaron escritas para que nosotros tengamos ejemplo, para que nosotros seamos amonestados, para que no hagamos lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de que las iglesias se cierran por un motivo simplemente de pelea, de disensión dentro de la iglesia? ¿Cuántas iglesias se han cerrado porque el pastor se murió y no había quien se hiciera cargo? ¿Cuántas iglesias se cerraron porque no se dieron cuenta y la iglesia no estaba a nombre de la iglesia sino del pastor y los hijos no eran crédulos, entonces vinieron y vendieron la iglesia? Siempre Dios nos dejó ejemplo para que nosotros seamos amonestados, para que no hagamos lo mismo. Eso es lo que le estaba diciendo acá. El pueblo de Israel sufrió esas cosas para que nosotros tengamos ejemplo. ¿Para qué vamos a hacer lo mismo? Por eso le dice, huid de la idolatría. No es que la idolatría simplemente era el mal del pueblo de Dios, sino la idolatría es el mal del pueblo de Cristo también, les decía. Ustedes están cayendo en lo mismo, en la idolatría al hombre, en la idolatría en las cosas vanas que siguen, en la idolatría del pensamiento de ustedes mismos. Huyan de la idolatría porque les va a pasar como al pueblo de Israel.
Un montón quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Y no es que Dios no los haya amonestado. Y le dice, ellos tenían una leyenda, que después de que Moisés golpeó la roca lo seguía. Pero Pablo le dice, ojo, que esa roca ahora es Cristo. Y nadie va a poder golpear a Cristo. Por eso, antes de hacerlo, van a caer ustedes. Entonces, ¿para qué hacer lo mismo que ustedes pueden saber que hizo el pueblo de Israel y le fue mal? Para eso, miren lo bueno que hizo el pueblo de Israel y sigan eso. Por eso le dice, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no conoció a Dios hasta que vino Jesús. Ahora ustedes conocen a Jesús, conocen a Dios. Entonces ustedes deben saber que por más que seamos muchos, el pan es uno y la copa es una. Como diciéndole, por más que seamos muchos, somos parte de un cuerpo. Entonces, huyan de estas cosas, porque les dejó ejemplo. No hay manera que ustedes puedan decir de que no lo sabían. Y en aquel entonces no lo sabían por la lectura. Lo sabían ¿por qué? Porque lo habían escuchado. Porque todos esos comentarios venían desde hace cuánto. Cada vez que decían el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, ya conocían los que cruzaron el Mar Rojo, los que cruzaron el Mar Rojo, pero los que murieron en el desierto, los que murieron en el desierto. Pero hay un montón que pasaron el Jordán, los que pasaron el Jordán, conocían lo que le había pasado al pueblo de Israel. Por eso le dice, tienen ejemplo. Busquen lo bueno si van a mirar, no busquen lo malo. Gloria a Dios. Dice, y lo último, pregunta sobre la adoración pública, el papel de los sexos. Y acá es donde empieza a decirle el orden divino, ¿sí? Es capítulo 11, versículo 2 al 16, pero no lo voy a gastar, al pobre lo hicimos leer toda la noche. Escúcheme, acá es donde empieza el orden, y acá donde van a ver el orden divino es Dios, Jesús, varón y mujer. Y no es como una manera de despreciarlo. A ver, Dios nunca despreció a la mujer, ni despreció al hombre, sino simplemente que hubo una relación en la cual fueron hechos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba para con Dios. No podemos decir de que Dios no es Jesús, pero nosotros sabemos de que Dios hizo primero al hombre, y que el hombre lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y hizo a la mujer. Entonces, si por fe creemos en la palabra de Dios, pues tenemos que creer en esto que puso el Señor. Ahora, ¿los dos son diferentes? No, son iguales para con Dios. Ahora, desde el principio Dios hizo una promesa simplemente para el hombre o para la mujer. No, hizo para el hombre y para la mujer. ¿Cuál fue la promesa para el hombre? Con el sudor de tu frente comerás tu pan todos los días de tu vida. ¿Y cuál fue la promesa para la mujer? Entre tu simiente y la simiente de la mujer, le dijo la víbora, va a haber una guerra. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, para los dos hubo promesa. Y de hecho, el Señor Jesucristo vino sobre la promesa de una mujer, no de un hombre. Y era de la silla de David por María, no por José. En Lucas está justamente de dónde viene el linaje adávico de él. Viene por la mujer, no por el hombre. Entonces, nunca Dios discriminó. No es que Dios dijo, lo hice primero o segundo para decir quién es más o quién es menos. No, lo hice así por los sucesos que venían dándose. Pero para Dios los dos son iguales. Entonces, le estaba enseñando el orden. Yo necesito que ustedes estén ordenados, necesito que ustedes comprendan. Uno de los problemas en Corintio era que las mujeres estaban viviendo como hombres, cortaban su pelo como hombres, llevaban ropas de hombre, dejaban de cuidar a sus niños. El papel de los sexos viene del Señor, no se puede negar. Es algo que Dios puso en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahora usted me dice, ¿un hombre puede cuidar a sus hijos? Sí, si le falta a la mujer lo va a poder cuidar, pero Dios puso a la mujer para que cuiden a sus hijos. O hace falta que le digamos que sus hijos aman más a su mamá que a su papá, pero por simplemente que su mamá lo tuvo en el vientre porque lo cuida de las 24, 26 horas. Y el papá tiene que ir a trabajar y muchas veces viene a trabajar y no tiene tiempo, sino las quejas que tiene la mamá de su hijo, no mentira. Entonces, hay una relación porque Dios lo puso así. No podemos negarlo. Ahora, las situaciones pueden ser distintas y claro que pueden ser distintas.
Si una mamá se queda solo, lo va a cuidar a sus hijos, pero de ninguna manera el hijo puede hacer el rol del padre, jamás. El hijo tiene el rol del hijo, ¿sí? Y el perro tiene el rol del perro. No puede la mujer tratar a un perro como si fuera un hijo, no. Todas esas cosas están puestas por Dios y era lo que le enseñaba acá a los corintios, ¿sí? Nunca pasó usted que vieron a la mujer y decía, ¡ay, mi bebé! Le dice al caniche. No me diga que nunca lo vio, ¿no? No es tu bebé, es una mascota. Dios lo puso y Adán le puso el nombre para que sea una mascota. No es tu bebé. Querelo como mascota todo lo que vos quieras, ¿sí? Bueno, entonces Dios puso ese orden y lo que estaba acá nombrándole era ese orden. Y ese orden muchas veces se salía de contexto. Y uno de ese orden de la adoración pública era la cena del Señor. ¿Se acuerda lo que le dice? En esto no puedo felicitarlo, dice, porque cuando no reuní a comer la cena del Señor. Porque hay disensión entre ustedes y eso es bueno que haya, creo que lo hay, porque necesitamos saber quién es aprobado. Pero dice, cuando ustedes se reúnen a comer la cena, algunos se adelantan y unos comen y se sacían y otros tienen hambre. Dice, ¿por qué hacéis eso? No tenéis casa donde comer o menospreciáis la iglesia de Dios. En esto tengo que felicitarlo, en esto no lo felicito. Y 11:23 le empieza a decir Pablo cómo era la correcta adoración de Dios en la cena del Señor. Porque yo enseñé lo que también recibí, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan y habiéndolo partido dijo, tomad, come, este es mi cuerpo por vosotros partido. Hace esto en memoria de mí. ¿Sí? Entonces le dice, ¿cómo es la correcta adoración? No comiendo uno primero de los que más tienen y otro teniendo hambre. La casa del Señor, la iglesia no es para eso, sino es para recordarlo a Él. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo, bebé de esto todos en Mateo y en Corintios dice, cada vez que bebiera de ella, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces hay una correcta adoración de nosotros hacia Dios, no una forma incorrecta. Y eso es lo último que le habla acá. Esa es la última tarea que tienen ustedes. Mis hermanos queridos, entonces, para no volverlo más locos, la lección número 9 de la hoja 61 hasta la 67 es la tarea. Es simplemente responder. No es mucho porque es responder nada más y son palabras muy cortitas. En la mayoría son versículos bíblicos. Así que les va a ser muy fácil a ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos comprendido el contexto general, Señor, de esta epístola. Seguiremos analizándola, Señor, para poder seguir descubriendo, papá, lo que tú hacías en cada una de las iglesias que estaban expandiéndose, en estas iglesias que estaban creciendo, en estas iglesias que estaban siendo nuevas en el espíritu, pero renovadas permanentemente por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Clamo que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas su entrar, su salir, que bendiga las congregaciones donde mis hermanos van, pertenecen o están adelante de ellas. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos de este lugar. Bendecimos tu palabra, Señor, y clamamos para que esta noche hables a nuestro espíritu, para que tú converses con nosotros, para que nos reveles más todavía y mañana podamos disfrutarlo con nuestros hermanos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos queridos, hasta la semana que viene, y si alguno no entiende algo, por favor, pregunte, ¿sí? Es preferible que pregunten y no que metan la pata. Lección número 9 le queda como tarea. Hablamos un poquito para que les sea más fácil cuando va respondiendo, se van a ir acordando, ¿sí? Los espero la semana que viene y tienen una semana para completar esto. Amén. Hasta luego. Qué hermosa el bebé que está ahí. Bendiciones, siervo. Hasta luego, bendiciones. No,